Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizado en Punto y Coma. De verdad que es un placer que podamos entrar a tus hogares, que siempre estamos entrando a tu casa, ¿verdad? Si nos ves a través de la televisión o a través de nuestro canal de YouTube, te damos la bienvenida en el día de hoy. Quien te saluda es Marco Cáceda, que es el anfitrión de Punto y Coma, así que estamos súper contentos. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de lo que está haciendo Dios en este tiempo. No solamente para traer testimonios, ¿verdad? Sino también para traer temas de actualidad en la hora profética que estamos viviendo. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a abrir su corazón y nos va a traer un testimonio de sanidad. Yo quiero que tú no cambies el canal del televisor porque vas a ser impactado, hombre, mujer. Sobre todo las mujeres van a ser impactadas por este testimonio de sanidad. Queremos darle la gloria a Dios contándote, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco contándote la experiencia de una de sus hijas que recibió un milagro poderoso de parte de Dios. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número telefónico. Puedes llamarnos por teléfono, queremos saber de ti. Y está saliendo también nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com. Escríbenos, mándanos un mensaje. Qué tanta bendición está haciendo para tu vida el programa. Así que muchas gracias por estar siempre sintonizado ahí. Muy bien, me dirijo a esta cámara ahora y quiero pues darle la bienvenida a la pastora apóstol Esther Rivera, que está acá con nosotros, que viene a contarnos un testimonio poderoso. Gracias por estar acá. Gracias, Dios te pastor, bendiga. por la invitación. Esta es tu cámara, dale un saludo al televidente. Bueno, buenos días, estamos gozosos de estar aquí en esta mañana, estamos bendecidos, porque sabemos que cada vez que podemos dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida, almas son tocadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Así que estoy bien gozosa de estar aquí. Qué bueno. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias. La apóstol Esther Rivera es parte del ministerio ABA, ¿verdad? Pero ella es una mujer que ha levantado y sigue levantando muchas misiones, muchas iglesias en diferentes partes. Háblanos un poquito o cuéntale al televidente sobre la misión que tú eres parte del ministerio ABA, pero también tú eres una mujer levantada como apóstol que estás implantando, ¿verdad? Plantando, mejor dicho, muchas iglesias en diferentes partes. Cuéntanos un poquito cómo va esa tarea antes de entrar al testimonio. ¿Cómo no? Sí. Yo recibí un llamado hace como 18 años atrás a través de un médico. Yo fui a visitarlo por primera vez. Okay. Y él me indicó que yo no estaba enferma y buscó una botella de aceite de oliva. ¿El médico? El médico. Y vino y me ungió. Para que un médico diga eso es algo grande. Y me ungió y mientras que me está ungiendo me da palabra y me dice, porque llamado al apostolado, tienes llamado a ser apóstol y ese es tu llamado. Y irás a las naciones y plantarás iglesias. ¿Te profetizó? Me profetizó, o sea, él no me dio medicina, él solamente me profetizó y me dice... ¿Y te dijo así, que tenías un llamado de apóstol y que ibas a ir a las naciones? Y que ibas a las naciones. ¿Qué más te dijo? Y me decía, pero te digo que el Señor te dice que irás y vendrás, irás y vendrás. Y la tercera vez me dice, pero irás y vendrás. O sea que el Señor sabía y me estaba profetizando que iba a estar en diferentes naciones, pero que siempre iba a regresar aquí a mi hogar. Claro. Y entonces, por eso es que tú eres parte del ministerio ABA, pero tú sales como misionera, sí. Plantas una iglesia y regresas. Tengo la de acuerdo a esa palabra que se te fue dada, esa misión. Sí. ¿Y cuáles son esas iglesias? Cuéntale un poquito. Bueno, en ese transcurso hay un trasfondo ahí y es algo bien importante que tiene que ver con el proceso de mi sanidad. En el 2013 el Señor me da una palabra y
para mí se me hizo difícil entender esto que el médico me decía, porque en ese entonces lo de apóstol y profeta, eso como que no estaba no se escuchaba mucho. Y no lo tenías en tu no espíritu. No lo tenía. Entonces ahí ya mis mentores, que le doy gracias al Señor por su vida, porque me han estado mentoreando todos estos 20 años que llevo en el Ministerio ABA. Y entonces ellos comienzan a prepararme y entonces recibo una palabra de que yo iba a ir a plantar una iglesia en Haití. Y entonces, ¿En Haití? En Haití. Eso fue en el 2003. Pero naturalmente mi esposo en ese entonces no estaba muy de acuerdo con muchas cosas. Un hombre cristiano, pero estaba también en su proceso. Claro, tenía su proceso. Exacto, como todo el mundo. Claro. Entonces él me dice, para Haití yo no voy. Yo no voy a ir a plantar ninguna iglesia, te irás tú con mis mentores, te vas con ellos, pero yo para allá no voy. Wow. Y yo dije, bueno, pues uno, ¿verdad? Sometiéndose a su esposo. Y yo dije, bueno, pues entonces no vamos, dije yo. Pero el Señor comienza a trabajar conmigo, a prepararme. Naturalmente yo tenía una profesión donde yo ejercía, llevaba muchos años. Estaba muy bien económicamente. ¿Cuál es tu profesión? Fui directora de recursos humanos por 20 años. Estudié en la universidad, hice maestría y me preparé. Y pensaba que pues eso era ahí era que yo tenía que estar, porque dentro de mi profesión el Señor siempre me traía personas para que yo le ministrara, le orara. Dentro de mi oficina personas fueron sanadas. Wow. Personas recibieron el don del Espíritu Santo. O sea, que yo decía, bueno, pues este es mi llamado. Este es mi ministerio, aquí es que acá me quedo. Acá me quedo. Pero el Señor en ese periodo comienza a inquietarme, a poner en mi corazón que yo no tenía que dejar mis funciones ya seculares y entrar en el ministerio. Pero usted sabe cómo es uno, que uno a veces pues se resiste. Y entonces ahí hubo una poca de resistencia, pero como le digo, mis mentores siempre han estado ahí conmigo. Te han ido asesorando. Me han ido asesorando y orientándome para que pues yo pudiera caminar en ese destino que el Señor tenía para mí. Qué importante es eso, ¿no? Muy importante. Y el enemigo trata de robarlo. Sí. La palabra lo dice, ¿verdad? En Juan 10:10, que Él viene para robar, hurtar y destruir. Uh-huh. Y todo eso el enemigo logró hacerlo en mi vida desde que yo nací. Uh-huh. Y el propósito de Él era detener que se cumpliera lo que el Señor quería hacer con mi vida. Uh-huh. Antes de que eso surgiera, tengo que dar un poquito de trasfondo de mi niñez. Uh-huh. Yo fui dada en adopción por mi mamá. Hubo unas situaciones que no me gusta entrar mucho en detalle porque pues no me gusta herir a mi familia, uh-huh. Pero sí entendiendo que quizás ella, entiendo ahora que ella también había sido traumatizada, había sido afectada por ciertas cosas en su vida que la llevaron a tomar esta decisión. ¿Ella te entregó? Ella me entregó en adopción. Entonces, las personas que me adoptan, pues la que yo creía que era mi mamá tampoco luego me quiere. Entonces, en mi vida comienzan a surgir una serie de odios, de rencores, de resentimiento, al punto en que... ¿Y te entrega a otra familia? Sí, ahí me coge la abuela, supuestamente adoptiva. Pero llegó una niñez... O sea, había rechazos tras rechazos. Hubo una niñez muy triste. Recibí mucho maltrato físico, verbal. ¿De todas estas personas? De todas estas personas. Pero naturalmente... ¿No tuviste un verdadero afecto? No, naturalmente. Ni de papi ni de mami. No, yo no sabía lo que era decir papá o mamá. O sea, para mí eso fue... bien difícil crecer de esa manera porque yo veía que todo el mundo tenía su papá y su mamá. Y entonces yo no tenía a quien decir, pues este es mi papá, esta es mi mamá. Mi mamá adoptiva un día me grita en Filadelfia, y eso es un testimonio lindo, me grita y me dice, te odio, en un centro que había en Filadelfia, que fue donde yo nací y me crié. Y me acuerdo que eso fue como que me clavaron una cuchilla en el corazón. Y a mí eso nunca se me olvidó.
¿Qué pasa? Cuando ya me viene este llamado, comienzo yo a luchar con todas estas cosas. Me sentía insegura, me sentía rechazada, tenía odio, resentimiento, todas estas cosas yo las guardaba en mi corazón. Entonces, a la vez que yo digo, no voy a ir porque mi esposo no quiere ir, pues ¿qué hago? Le abro puertas al enemigo para que entonces él pueda entrar en mi vida y pueda, pues, destruir, robar en todos los aspectos de mi vida. Pero tú ya eras cristiana cuando tuviste el llamado. Sí, yo era cristiana y, o sea, ya, como le digo, estaba en unos procesos de liberación, estaba en unos procesos de perdonar, pero yo decía que sí, que había perdonado a mi mamá, que había perdonado a toda, porque era una lista de personas que me habían... Te habían hecho daño. Sí, entonces yo decía sí y mi mentor me decía, ¿tú no has perdonado? Y yo decía, sí, yo perdoné, pero en mi corazón verdaderamente no. El Señor se me aparece cuando y me muestra un día cómo estaba mi corazón, porque yo le dije, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hacer todo esto si yo no bebo, no bailo, no fumo, me casé virgen? O sea, comienzo a buscar como hacen a ciertas personas que buscan las cosas físicas. No, yo no hago esto. Bien, a pesar de... Sí, hago todo esto. Y el Señor me dice, pero mira esto. Y me enseña un corazón. Y en ese corazón estaba podrido. Yo veía odio, rencor. Y yo le digo, Señor, ¿y de quién es ese corazón? Ese es el tuyo. Así que entrégamelo para que verdaderamente pueda ser limpiada y Tuviste purificada. una aparición del Señor. Así fue. ¿Viste su silueta de él? Sí. Él entró por la ventana. Y cuando él entra, yo quería moverme y tocar a mi esposo, pero yo no podía. No me pude mover. Entonces, este corazón, él me lo enseña, no sé si... Y ahí tuviste ese diálogo. Ahí estuve, ese diálogo, no verbal, sino él se comunicaba. Ese exacto, espiritual. Digamos. Espiritual, esa comunicación una cita espiritual. Divina. Amén. Entonces ahí yo comienzo a llorar y le digo, Señor, pues entonces cámbiame, transfórmame, ayúdame tú porque yo no puedo. Y verdaderamente... ¿Ya habías rechazado el llamado para poner tu primera iglesia? Exacto. Entonces, yo estoy... Estabas en esa pausa. Estaba en esa pausa. Yo le decía, Señor, en mi fuerza yo no puedo. Y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que entender, que a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, pero si nosotros no nos entregamos a Él, no nos decimos, Señor, aquí estamos, haz conmigo. Yo tuve que totalmente entregarme a Él y decir, bueno, pues entonces haz tú la obra. Cuando hago eso ya, entonces el Señor comienza a trabajar conmigo. Pero en ese periodo que estoy, como aún mi esposo no quería, yo decía, pues no voy a ir a Haití, hago otras cosas, pero no voy a Haití. Comienzo a enfermarme y me da una condición, me diagnostican con fibromyalgia. Es una condición que afecta a los músculos, los tendones, los huesos, hasta la memoria pierde uno va perdiendo esa capacidad de pensar porque el dolor es como si una camioneta lo hubiera pasado por encima. ¿Cómo se llama el diagnóstico? Se llama fibromyalgia, es muy conocido en los medios y con los médicos. Entonces la doctora me dice, pero el problema que ¿Te diagnosticaron? Me diagnosticaron. Entonces ella me dice, pero tu condición es bien avanzada. Severa. O sea, está bien crónica, bien severa y probablemente vas a terminar en una silla de ruedas. Así es. ¿Qué pasa? Comienza mi cuerpo a dejar de funcionar porque mis músculos, era un dolor, yo a veces me sentaba y comenzaba a llorar. ¿No respondía a tu cuerpo? No respondía. O sea, la mente le daba orden y no respondía. Sí, entonces llegué al punto en que yo no podía hacer esto. Yo no podía levantar mi mano a adorar al Señor. Y yo no sé, cuando uno pierde esas capacidades, uno se siente como que, entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo le decía, Señor, ¿no será mejor? Yo le decía, sí, ¿no será mejor que tú me lleves? Y así yo te puedo adorar, te puedo glorificar. No podía, yo tenía una casa de 2 pisos, nunca podía subir arriba al segundo piso o a la segunda planta. Y dejaste de trabajar. Por un error que cometí, como recursos humanos, hay unas cosas que son bien confidenciales.
Y como mi mente ya no coordinaba y no funcionaba, cometí un error y pierdo mi trabajo por ese tiempo. Entonces, Wow. no podía levantar a mi nieto, que recién nacía, o sea, y no podía abrir un pote. O sea, estos movimientos yo no los podía hacer, no podía pararme así de momento, brincar, nada de esto podía hacer yo. Entonces, mi esposo me ayudaba, él siempre me decía, yo estoy aquí, él me levantaba, me ayudaba a mover, me llevaba los domingos a la iglesia, pero pasaba mucho trabajo entrarme al carro, yo pasaba trabajo salir del carro y simplemente me sentaba. Y eso fue después de haber servido este par de años ministrando liberación, ayudando al pueblo, pero de momento por ese hecho de que yo tomé la decisión de que no iba a ir. ¿Tú calificas que esa fue Esa fue una de las razones. Dios permitió que seas paralizada? Sí, porque le voy a explicar luego por qué el Señor, yo sé que fue eso. Y aparte de eso, la falta de perdón hacia mi mamá, mi papá, mis hermanos. Quiere decir que hasta esa fecha todavía seguía. Sí, todavía seguía por luchando. Por todo lo que te habían hecho sufrir, por todo. Tu mamá que te había dado en adopción, tu Entonces, mamá original, ¿no? Mi mamá original, exacto. No, y también tenía resentimiento hacia mi mamá adoptiva, también hacia mi te abuela. maltrató. O sea, yo tenía una serie de personas. O sea, hay una lista larga. Mi papá adoptivo, mi papá que me adoptó. ¿Y tu papá original? Mi papá original, él, que es el que es de Barranquita, en Puerto Rico, él nunca supo que mi mamá, bueno, sí lo supo, pero ya después que mi mamá me había entregado, porque yo soy producto de un adulterio. Entonces, cuando surge esa situación, pues mi mamá se va huyendo, y ahí es donde yo entiendo que el enemigo establece como un decreto. Mire que mi nombre es Esther, y cuando usted lee, el Señor a mí me ha llevado a leer el libro de Esther, y hay un decreto ahí de muerte. ¿Y qué pasa? El enemigo entonces comienza a tratar de eliminar mi vida. O sea, desde yo pequeña, él ha tratado de destruir mi vida. Entonces, en todo esto yo estoy luchando con poder perdonar de verdad. Pero estoy viviendo todas estas situaciones que quizás... De tu salud. De mi salud y de cosas que viví. Que si las habláramos aquí probablemente estuviéramos como un mes. Yo contándole todas las cosas que yo tuve que vivir. Pero en sí, para mí... Una cosa, pastora. ¿Qué fue lo peor que pasaste? Lo peor que yo fue tener que criarme sola. No tener ese amor, no tener un padre. El padre marca mucho a una persona. Porque después, como usted ve al padre, así que usted se va a identificar con Dios. Porque por eso yo veía a un Dios como lejano, un Dios bueno que está ahí, pero si Él quiere me ayuda y si no, no. Entonces, esa era la idea que yo tenía de un padre. Tu quiebre fue eso. Sí. Estar alejado de tu padre. Estar alejado. Y no tener un modelo que seguir. Y no tener un modelo que no seguir. No tener un héroe que seguir. Exactamente. Eso destruye mucho a uno. Y entonces... ¿Tú reconstruiste tus bases con tu relación con el Señor? Sí, eso es así. Yo tuve que comenzar de cero con Él. Y fue a medida de todo esto... Y obtuviste esa paternidad que Dios da. Sí, pero Dios me la dio de una manera tan linda. Porque Dios se me revela en sueños. Él me habla en sueños. Entonces, un día tengo un sueño. Y en ese sueño, Él me deja ver con mi mentor. Y yo iba caminando como una niña pequeña y tomada de la mano de Él. Y entonces despierto y me da otro sueño ya con mi verdadero papá y me muestra cómo Él está quitando esas escamas de odio hacia mi papá. Y cuando el Señor comienza a quitar como esas escamas duras que yo tenía en mi corazón, ahí yo en el sueño comienzo a sentir ese amor hacia mi papá. Y entonces yo voy donde Él lo abrazo y sentía como algo tan bonito, era una sensación bien bonita. Luego de eso despierto y el Señor me da otro sueño y Él me dice, te he mostrado cuánto ellos te aman, porque mi papá sí me amaba cuando Él supo que yo existía, pero nunca me encontró. Y cuando Él me muestra ese amor tan inmenso, el Señor era como una ola
era una ola de amor que el Señor me enviaba y yo le enviaba nuevamente una ola de amor, pero entonces venía la de Él mucho más grande. Y en ese proceso yo siento que Él me da ese abrazo. Y ahí yo de verdad desperté y yo sentí que literalmente yo estaba en la cama, yo estaba casada naturalmente y no fue mi esposo, porque mi esposo había salido algo. Y yo sentía ese abrazo que me tomó así en sus brazos y yo comencé a llorar y a llorar. Y entonces ahí comenzó mi sanidad. Con el Señor lo pude... Dios se presentó de una manera sobrenatural. Y esa semana completa yo iba a trabajar y yo tenía una credenza y yo sentía que venían por detrás y me abrazaban y yo miraba y decía, pero por ahí no hay puerta. ¿Quién? Entonces yo decía, Señor, esto tienes que ser tú, porque no hay nadie que me pueda dar un amor tan inmenso como lo das tú. Entonces, ahí, ¿verdad? Todo eso... ¿Qué pasó con tu enfermedad? Okay. ¿Estabas enferma? Bueno, entonces... ¿Estabas en esa lucha todavía perdonando? Exacto. Entonces, a tus padres originales, a las personas que te criaron? ¿Qué pasó en ese proceso? Ok, en ese proceso pues surge esta situación y de verdad ahí ya yo me rompo. Entonces yo hablo con mi mentor y le digo, yo entiendo que yo tengo que ir a arreglar cuentas con mi mamá. Tengo que ir a arreglar cuentas con mi papá. Y lo voy a hacer. Cuando tú dices arreglar cuentas, ¿a qué te refieres? A yo pedirle perdón a ellos. O sea, buscarlos. Buscarlos. Entonces, y pedirle tu perdón. Pedirle yo perdón. Porque muchas veces nosotros decimos, pero yo decía, pero si ella me dejó, ¿por qué tengo yo que irle a pedir perdón? Porque era lo que el Señor me inquietaba. ¿Y tú le dijiste eso a tus mentores? Sí. ¿Y qué te dijeron ellos? No, eso era lo que ellos querían que yo hiciera. Entonces yo era la que no quería, porque ellos me mentoreaban en ese aspecto. Tienes que perdonar, tienes que pedir perdón. Pero eso no es fácil. No, claro que no. Por eso fue que me costó tanto tiempo. Por eso es que el Señor se me tiene que revelar a mi vida como padre. Estabas en una condición Estaba enferma. Estaba y prácticamente... tú calibraste que toda esa enfermedad que te tenía neutralizada era producto... Era producto de... Que había un tremendo odio, rencor. Desobediencia al Señor, no quería cumplir con mi llamado. Entonces todo eso... O sea, son dos cosas que se te juntaron. Dos cosas que tu se llamado, que tú te abstuviste, no querías. Exacto. A pesar de que se te presentó el Señor. Eso es así. Y tu pasado. Amén, así fue. ¿Y qué hiciste? Entonces ahí ya cuando eso surge, pues yo decido... ok, Señor, ya tú te me revelaste, ya yo te entiendo, ya yo sé lo que es un padre. Cuando yo pude tener esa revelación, ahí mi corazón cambió. Es como que el Señor quitó unas escamas, todas esas escamas de odio, resentimiento, falta de perdón. Y hay otra cosa importante, que el Señor me dejó ver a mi papá y a mi mamá, como el versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. El Señor me dejó ver todo lo que ellos sufrieron, lo que sufrió mi mamá, lo que la llevó a ella a tomar la decisión que tomó, lo que llevó a mi papá a caer en el pecado. O sea, Él me mostraba todas estas cosas y el Señor me decía, no pelees con ellos, aprende a pelear contra el enemigo. Aprende a pelear contra lo que te ha tratado de destruir a ti, contra lo que ha tratado de destruir a tus padres, con lo que va a tratar de destruir a tus hijos. Así me decía el Señor. Y yo, wow, Señor, entonces no, yo no voy a permitir eso. Entonces dentro de o sea, sufrieron tus padres, sí, fueron claro. prisioneros de este pecado, de este error, sufriste tú y estabas a puertas de que sufrieran tus propios hijos también. Exacto. Entonces ahí tuve que entender. O sea, son maldiciones generacionales. Exactamente. Ahí, ¿qué hiciste? ¿Le pediste perdón? Sí, bueno, entonces ahí mi papá cae enfermo y fui a Puerto Rico y mire, por parte de mi papá son 14 hermanos y me acuerdo que yo llegué y ellos como que no sé qué pasó, se esparcieron y se fueron y yo me quedo con mi papá. Y entonces, dentro de las cosas que yo no le había podido decirle a mi papá cuando lo conocí, es que yo nunca le pude decirle a él que lo amaba, porque acuérdese que yo no entendía lo que era el amor. Y ahí voy al hospital y cuando ellos salen, el Señor me dice, dile que lo amas. Y era como algo que me aguantaba la garganta, era un espíritu que me aguantaba y no quería que yo expresara
Entonces yo dije, Señor, yo contigo lo puedo hacer. Le pregunté a él que si quería aceptar a Jesús y ya no podía hablar. Y me hizo que sí. Y se le salió una lágrima. Y entonces ahí yo le digo antes, ya yo sabía que él estaba para irse. Y le digo, papá, yo te amo. Cuando le dije eso, le salieron 2 lágrimas y ahí las máquinas se apagaron y mi papá muere. Bueno, se fue con el Señor, no muere, él va a mejor vida. Y entonces ahí, eso ya, pues para mí eso quedó resuelto. Mire, fue como que quitaron un peso, como el bagaje que yo cargaba, porque yo tenía un bagaje grande y ese bagaje lo quitaron. Entonces, cuando ya eso sucede, regreso aquí a mi hogar y le digo a mi esposo, ahora falta mi mamá, porque mi papá adoptivo había muerto y mi mamá adoptiva también, pero ya en mi corazón pues ya yo los había perdonado. Y decido ir a ver a mi mamá que vivía en Filadelfia y mis hijos me dicen, no, pues nosotros vamos contigo. Ese fueron mis hijos, mi yerno, mi nieto y mi esposo. Y cuando llegamos allá, están mis 14 hermanos por parte de madre, porque yo tengo 28 hermanos y hermanas. Entonces ahí, pues, mi mamá está al frente y ella se para. Y ella dice, antes que yo dijera nada, yo quiero aprovechar para decirte, hija, que yo siempre te he amado. Yo cometí un error porque fui dirigida por el enemigo, pero yo te amo. Y yo quiero decirte que yo te pido perdón a ti por no haber sido la madre que debía haber sido. Yo le pido perdón a tu esposo por no haber sido la suegra que tú debía haber sido. Le pido perdón a mis nietos por no haber sido la abuela y le pido perdón a tu yerno por no haber estado ahí para él. Yo les pido perdón. Imagínense, ahí ya el Señor completó. Y entonces yo voy y le pido perdón a ella. Yo le digo, no, tú no me tienes que pedir perdón. Y le digo, sí, yo tengo que pedirle perdón porque yo la juzgué. Yo la juzgué como no debía haberlo hecho nunca. Yo la maldecía, le deseaba lo peor. Entonces yo sí tengo que pedirle perdón porque yo quiero ser sana. Y yo quiero entablar, ya mi papá murió, pero yo con usted quiero entablar una relación de madre e hija. Entonces, para la gloria de Dios, eso se dio. Y ¿ahora tienes una relación de madre e hija? Ella murió también, a los 2 años. El Señor me la dejó disfrutar a los 2 años. Pero hay algo bien importante que sucede antes de esto. El Señor, cuando yo decido perdonarla, ahí el Señor, cuando yo digo, Señor, los voy a perdonar de verdad, voy a visitar a mi mamá y comienzo estos trámites, antes de que yo pudiera moverme, porque acuérdese que yo no me podía mover, en 2 semanas ya yo estaba sana, porque eso se desató. Se desató. Vamos a hacer una pausa. Sí, claro. Doctora. No cambie el canal de su televisor, tenemos que hacer una pausa. Usted ya está escuchando el testimonio, se va a poner súper mejor. Amén. Regresamos en Punto y Coma. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1.89, con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses
Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. Tenemos a la pastora Esther Rivera, que nos está narrando, está abriendo su corazón, ¿verdad? Amén. Ustedes están escuchando y nos está narrando una historia impresionante. Impresionante. ¿Qué pasó? Tú dices que en 2 semanas, después que desataste lo de tu mamá, empezaste a tener una relación con ella. Bueno, todos tus males físicos, tu diagnóstico se fue yendo. En 2 semanas yo quedo totalmente sana y comienzo a subir la escalera de mi casa, comienzo a coger el bebé. Wow. Y yo decía, qué raro. Entonces yo voy donde la doctora. Y pues ella, yo creo que no era muy cristiana, no creía en el Señor ni nada. Y yo le digo, mire, yo quiero que usted me haga los análisis porque mire, yo estoy bien. Estoy caminando, ya no necesito a mi esposo como mi esposo era el que me aguantaba. Sí, sí, sí. Hágame los análisis. Me dice, yo le dije a usted que eso era crónico y que usted probablemente iba a terminar en silla de ruedas. Entonces yo le dije, bueno, eso es lo que usted dice, pero yo le sirvo a un Dios que es mucho más grande que eso. Y él dice lo contrario. Entonces me chequearon y todo, y resulta que no tenía nada, pero me dice, y es por eso a veces uno no puede aceptar todo lo que le dicen. Me dice, pero ahora pues dile a ese señor que tú dices que le sirve, que te sane, porque ahora tienes diabetes. Y yo le hice así, yo le digo, yo no lo recibo. En el nombre de Jesús, no recibo eso. Yo cancelo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Me paré firme. Entonces, ahí el Señor me mostró que a veces lo que nosotros nos dicen que estamos enfermos y comenzamos a declararlo. Ay, estoy enferma, tengo esto, tengo... El poder de la... El poder, porque la palabra lo dice. Sí, que el poder en la lengua es fuerte. Entonces, yo declaraba todo lo contrario, que eso no era. Y cuando me vuelven a hacer los análisis en 2 semanas, no tenía diabetes. No tenía nada, estaba perfecta. Mire, si yo antes caminaba, corría, movía, el Señor me dio una fuerza ahora doble. O sea, yo fui a Jerusalén y se quedaban sorprendidos porque caminábamos ligero, rápido. Yo no hubiera podido hacer eso. Claro. Entonces, el Señor, en ese transcurso, me sana completamente. Pero antes de que Él me sanara, hubo que haber otra área, porque acuérdese que yo no quería ir a Haití. So, el Señor me revela en el sueño y me dice, tú no estás enferma. Yo me quedé dormida porque le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? Eso fue antes de yo, ¿verdad? Me ha atacado si yo te he servido. Y me quedo dormida y él me dice, tú no estás enferma. Lo que pasa es que yo he permitido esto para que reacciones nuevamente. Entonces ahí el Señor me muestra todas las cosas que yo no... Me dice, no me quieres obedecer, no quieres ir a Haití, no quieres perdonar. Entonces, cuando él me dice eso, yo despierto. Y como pude, yo me acuerdo que me empujé así en la cama y me dejé caer. Y me tiro a llorar y a pedirle perdón. Y ahí, yo había dejado la televisión prendida y sale un programa con una hermana de un programa que ella iba mucho a Haití. Y ella llevaba muñecas y juguetes. Y cuando yo veo esto, yo entendí que ya eso era el Señor. Y yo digo, Señor, ok, yo voy a ir a Haití. Yo voy a ir a Haití, yo sé que tú me vas a ayudar, yo voy a perdonar. Yo no te puedo decir, Señor, que yo lo puedo hacer, pero necesito que tú me ayudes. Te necesito, Señor, porque yo no puedo. Entonces luego ahí es que viene lo que conté anteriormente, que el Señor entonces ya se me revela como Padre. Así es. Entonces ya ahí pues soy totalmente libre para la gloria y honra del Señor. Soy sana. Y pues el Señor continúa trabajando conmigo y en ese proceso yo estuve mucho en poder mental y ciertas cosas que hoy en día pues me arrepiento porque buscaba contestaciones, buscaba soluciones para la falta de amor que yo tenía en mi vida.
Entonces, ahí, pues, me quedo un día dormida y el Señor me dice, porque el nombre que tienes no es el nombre que yo te he dado. Y yo despierto y digo, qué raro, no le di importancia. A las pocas semanas tengo otro sueño y él se me dice, te he dicho que el nombre que tienes no es el nombre que yo te he dado. Porque yo me llamo Esther Rivera, pero en sí en mis papeles yo aparezco Carmen Cintrón. Y ahí me comienza a dar un sueño y me deja ver mis mentores vestidos de blanco, yo vestida de blanco con un cinto morado, y me dice, es mi mentor, me están presentando a la iglesia como Esther Rivera Cruz. Y me dice, este es el nombre que yo te he dado, porque desde el vientre de tu madre, desde antes del vientre de tu madre te escogí con un propósito. Wow. Pero el enemigo te lo ha robado, pero hasta aquí llegó. Entonces, ahí yo le cuento a Apóstol Nevi y me dice, bueno, hija, sin entender nosotros, quizás es que Dios quiere hacer un acto profético, ¿verdad? Hay gente que Dios la ha cambiado, ¿no? Pues hagamos lo que Dios está diciéndote. Entonces, él se vistió de blanco, la pastora, la profeta y yo, y se me queda el cinto morado. Y cuando el apóstol está haciendo el acto, miren, ella ha recibido esto de parte del Señor, el Señor le ha hablado y entendemos que es un acto profético que el Señor quiere que haga. Lo hicimos y ahí aparece una de las profetas de la iglesia. El Señor me dijo que te trajera esto, el cinto morado, que a mí se me había olvidado. Y no sabía nada porque no sabía del sueño. Entonces, ella no sabía nada del sueño. No, ella no sabía nada del sueño. Entonces ella me trae el cinto. Entonces, ahí pues se hace acto proféticamente. Pero mire... Y te cambian el nombre Esther. Todo el mundo comienza a llamarme Esther pensando, bueno, que es algo que el Señor quiere hacer. Pero no lo vean de la manera que después yo averiguo. Cuando yo decido ir donde mi mamá, acuérdense que ya yo les conté que ella me pide perdón, yo le pido perdón. Sí, ya se había restaurado. Se había restaurado. Y al otro día, estamos sentados así en una mesa. Mi esposo en ese entonces, él, esto de apostólico, profético y liberación, él como que, ¿verdad? No lo quería, no lo entendía. Y él decía, ya vienen estos con otras cosas, otros lo que eras más, pensaba él. Pero nunca me lo decía, sino que él dice que él lo pensaba. Uh-huh. Y vamos donde mi mamá, estamos así sentados y ella se me queda mirando y me dice, tan linda mi hija. Y yo la miro y me dice, lo único que no me gustó de la familia que te adoptó es que te cambiaron el nombre. Cuando ella hizo eso, yo le hago, ¿cómo? Y mi esposo enseguida hace así. Y ella dice, sí, ese no era tu nombre no era Carmen Cintrón. Y yo le digo, ¿y cuál es mi nombre? ¿Cuál era mi nombre? Y ella me dice, cuando tú estabas en mi vientre, yo tuve un sueño. Y el Señor me dijo que tú te tenías que llamar Esther, porque tú tenías un propósito, tú venías con propósito en esta vida. Y wow. Cuando ella me dice eso, mi esposo la quija se le acabó de caer, porque una persona medio incrédula y que de momento, surjan todas estas cosas, pues ahí el Señor también estaba tratando con él. Y cuando ella me dice eso, yo le digo, entonces, ¿cuáles son mis apellidos? Ella me dice, tú te llamas Esther Rivera Cruz. O sea, lo mismo que el Señor me dio en sueño. Esther Rivera Cruz. Apellido de papá y de mamá. O sea, él me lo dio completito. Entonces, lo que no me pudo decir brujo, hechicero, ni nada de esto, me lo dijo el Señor en sueño. ¿Por qué? Porque estaba entregando, yo había ya decidido entregar mi vida a Él y que Él restaurara, que Él cambiara y transformara mi vida. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor puede entrar y darnos esas revelaciones y mostrarnos esas cosas que oído no he escuchado, que ojo no ha visto y que corazón no ha sentido. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Cuando nosotros decidimos obedecer, cuando decidimos perdonar, a veces decimos, no voy a perdonar a esa persona que me maltrató, que me habló mal, pero ¿por qué vamos a seguir con esa carga? Si ellos también tienen que haber pasado por sus situaciones. Entonces, el enemigo no solamente nos quiere destruir nosotros, quiere destruir a esa persona. Mire, pastor, cuando
yo decidí perdonar. Yo le digo que de ese entonces hasta el día de hoy, yo soy la mujer más feliz del mundo. A mí no hay problema ni situación que me destruya. Porque estás cumpliendo tu propósito. Estoy cumpliendo mi propósito. Porque entonces ya de ahí el Señor me lleva a Haití y era como que ir a Haití es como que usted se para en un monte alto y usted se tira al abismo y usted dice, bueno, vamos a ver quién me coge. Así lo hicimos mi esposo y yo, porque mi esposo de verdad era fuerte. ¿Se acuerda que él dijo que no iba a ir? Pero mire, el Señor nos dejó a los dos, nos quitó casa, nos quitó carro, nos quitó todo. Y él tuvo que decir, bueno, pues aquí vamos. Y cuando el Señor, de verdad, él deja de ser rebelde, es cuando él, me llaman para trabajo en Haití, porque así es que yo entro a Haití. Ya yo estaba sana, y me dicen que había un trabajo en Haití ganándome $100,000 al año. ¿En qué país donde hay pobreza, especialmente Haití, usted va a ir ganándose esa cantidad? Solo Dios puede hacer una cosa así. Y cuando él vio eso, él dice, no. Él dijo, esto es de Dios. Ya esto es ya yo no puedo protestar más. Entonces ahí mi esposo, el Señor trata con él también en Haití. Allá entonces, dentro de eso, yo tenía un jefe que estaba en vudú. Pero el Señor me dio, allá en Haití, me da gracia y favor con él. Y yo le dije, yo no estoy aquí por este trabajo. Yo estoy aquí con un propósito mayor. Y él me mira y yo le digo, yo estoy aquí porque yo voy a plantar una iglesia para el Señor. Imagínense una persona que está en vudú y me hace, no quiero oír eso. Yo sí, pero yo se lo digo porque como yo estaba con esa compañía, me tenían una protección. Y entonces todo esto del Señor. Y me dice, llama a seguridad y le dice, mira, llévala a hacer lo que ella tenga que hacer, pero yo no quiero saber de eso. Así. Y mire, ese señor, le digo, el Señor me dio gracia y favor con él. Y él me permitía hacer las cosas que no le permitía a nadie. Se fundó la iglesia en Haití, que se llama Abba Haití. Y allá estuvimos un año. Luego, cuando surge el terremoto, nosotros íbamos a estar ahí. En el lugar que nosotros nos quedábamos, a las 5 de la tarde se comía y siempre teníamos que estar ahí. Todos los que estaban ese día ahí comiendo murieron y yo iba a estar ahí, mi esposo. Hubiéramos muerto, no quedó ni un alma. Entonces, el obedecer al Señor es cuando uno obedece al Señor, es cuando uno siente esos cuidados, esa protección tan fuerte de parte de Él. Entonces, ya luego de ahí regresamos, sentimos irnos a Boca Ratón. Allá no se plantó una iglesia, pero el Señor me mostró que Él quería que trabajara con unas almas específicas que al día de hoy han sido restauradas, renovadas para el Señor. Entonces entendimos que ese fue el propósito. Cuando se vence el tiempo ahí, el Señor nos abre la puerta para ir entonces ya a Ecuador. Y ahí estuvimos 2 años ayudando a plantar una iglesia que es hija también de Abba. Uh-huh. Entonces, hemos visto verdaderamente que cuando uno perdona, no estoy diciendo que todas las enfermedades vienen de parte, por falta de ¿verdad?, de obediencia o por no hacer ciertas falta de perdón, pero hay muchas enfermedades. Yo siempre digo a personas, busquen su corazón. Si en su corazón hay falta de perdón, puede que esa enfermedad sea por eso. Y casi siempre, un 99% es por esa situación. El Señor te sanó por completo. El Señor me sanó. Totalmente. Eres una mujer saludable ahora. Soy ahora una mujer saludable. Estás cumpliendo tu papel, mi llamado. Tu llamado apostólico. Eso es así. Y estás en ese ritmo espiritual. Exactamente. Y cuido mis nietos. Y cuido mis nietos, o sea, tengo fuerza para cuidarlos. Yo no hubiera podido, mi nieta pesa 31 libras, yo no la hubiera podido ni tocar. Pero ahora la levanto, la llevo, la cargo. Entonces, he podido por mi obediencia, a la vez que me someto en obediencia, perdono. 2 cosas que yo apunté acá. Uh-huh. Perdón y obediencia. Ahí está la clave, pastor. Esa es la clave. Y todo el que yo le ministro, el que yo le hablo, le digo, mira, obedecer
y perdón. Y a veces dentro de ese obedecer Perdón y obediencia. es primero a Dios, pero también la palabra dice someteos a vuestros pastores y a vuestros líderes. Y hay gente que, bueno, sí, obedecen al Señor, pero no quieren someterse cuando están en una iglesia. Tú mencionaste algo importante que quiero resaltar, mentores. Sí, ¿Fue muy importante esos mentores en tu vida? claro. Usted ve la La historia. gente necesita de tener un mentor. Necesita mentor. Usted ve que hasta desde la palabra en el libro de Esther, Esther, ¿quién era su mentor? Mardoqueo. Mardoqueo. Y ella se sometió a él, lo obedeció. Y mire cómo el Señor la engrandeció a ella y pudo libertar a un pueblo. Entonces, yo digo, Señor, no es casualidad que yo me llame, que tú me hayas dado un nombre de Esther. Y entonces, esos mentores a través de mi vida son los que sé que viene a través del Señor, ¿verdad? El Señor los puso y me han ayudado. Pero muchas personas a veces el Señor les da unos mentores y se van. Y ahí queda su llamado. Ahí queda mucho de lo que el Señor quiere hacer con ellos. La obediencia al Señor, la obediencia a esos líderes que el Señor pone sobre uno es bien importante. ¿Qué le dirías a los televidentes? Es tu cámara, pastora. Que te han escuchado atentamente. Yo estoy impresionado por tu testimonio. Y sienten empatía, ¿no? Se han identificado Amén. contigo, ¿verdad? Quizás tu mujer que me estás, o hombre, ¿verdad? Como dijo ella, yo he sido producto de un adulterio, ¿verdad? Has venido de un adulterio. Pero fíjate qué duro le tocó vivir a ella. Su madre original la entregó, ¿verdad? La dio por adopción. Así es. Prácticamente la dejó ir. Y mira cómo ella pudo restaurar, pudo perdonar. Y como dijo también, 2 años que la pudo disfrutar antes que partiera con el Señor. Le pidió perdón a su papá. El papá aceptó a Cristo en sus últimos minutos, ¿verdad? Eso es así. Y tu mamá también se fue cristiana. Y mi mamá también se fue cristiana, sí. Lo que el diablo quiso destruir de gran manera. Y robar, así es. Y robar. Puede ser que esa sea tu historia. Puede ser que ya te has identificado en gran manera. Dile algo al televidente, a ese hombre, a esa mujer, lo que el Espíritu te conmueva, y después te voy a pedir que empieces a orar. Pero antes de eso, quiero que tú le des una exhortación. Amén. Llévalo a una exhortación. Amén. A ese hombre, a esa mujer que nos pueden estar escuchando, nos están escuchando. Amén. Bueno, quizás en sus vidas haya falta de perdón, haya odio por los maltratos, por los abusos, por ciertas situaciones que se viven en la vida. Y nosotros a veces creemos que lo que vemos es lo que nos pasa a nosotros, nos concentramos en el yo. Yo esto, a mí me duele, a mí lo otro, pero no pensamos en esa persona que nos está hiriendo. ¿Qué llevó a esa persona a hacer de esa manera? ¿Qué llevó a esa persona a que abusara de una niña? Probablemente esa persona también fue abusada, fue tocada. O sea, la palabra es bien clara, y yo este versículo me lo he aprendido y me lo he grabado tanto en mi corazón, porque verdaderamente tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es sino contra potestades y principados. Esa persona con quien usted tiene odio no tiene culpa. ¿Quién sabe qué vivió? Entonces, tenemos que aprender a perdonar, porque cuando nosotros perdonamos y obedecemos al Señor, porque el Señor nos dice que tenemos que perdonar, tenemos que amar. Dice la palabra que si nosotros levantamos muertos, hacemos maravillas, hacemos milagros y no tenemos amor, de nada nos vale. Wow. Entonces, yo siempre le digo a las personas, si el Señor viniera hoy, cuando estoy ministrando, me dice, no, que yo odio a este. Si el Señor viniera hoy, ¿tú estás seguro que te vas con Él? Si hay odios y rencores en tu corazón. Porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos puede perdonar a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar. En nuestra fuerza no lo podemos hacer. Pero si clamamos a ese Padre Celestial que está dispuesto siempre a ser nuestro papá, mire, Él le va a dar la fuerza, Él lo va a ayudar, Él se le va a revelar, Él le va a quitar esos odios y todas esas cosas de su vida. Así que yo les exhorto a que no se queden ahí, busquen ayuda, búsquense un mentor,
un mentor que usted vea frutos, ¿verdad? Porque no todo el mundo es mentor. Una persona que usted vea que le sirve al Señor. No todos tienen esa capacidad, pero una persona que le pueda ayudar. Y que le oriente. Que lo oriente. Y yo estoy a su disposición para lo que yo le pueda ayudar. Lo que Dios me ha dado, yo por gracia lo doy. ¿Por qué? Porque yo lo único que puedo hacer es servirle a Él. Si Él me ha dado tanto amor, me ha dado tanto en mi vida, entonces, ¿cómo lo voy a agradecer? Sirviendo a las almas, sirviendo al pueblo de Dios. Así que no se quede ahí, busque ayuda de mentores que sean, que estén agarrados del Señor. ¿Tú quieres dar tu información? Sí. Dar un poco la información también de la iglesia, si alguien quiere visitar, claro. El horario de servicio, algún número telefónico. Porque Ya. yo creo que mucha gente va a querer conocerte, hablar contigo, pueden conversar contigo, ¿verdad? Claro, tener una reunión en privado, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque yo creo que tú eres una mujer especial, porque has podido superar una crisis terrible, ¿verdad? Amén. Y Dios te ha dado esa capacidad de poder salir de ese hoyo, de esa oscuridad. Amén. Como dice esa adoración, luz en las tinieblas. Amén. Haces Así camino nuevo, Sí. ¿verdad? Tú has tenido esa capacidad de hacerlo. Amén. Dale la información Entonces, al televidente. si ustedes necesitan ayuda, como les dije, yo estoy disponible para ustedes. Mi número es el 407-697-9217. Repítelo una vez más. Ajá. 407-697-9217. 9217. Y nos encontramos en el 2220 Hilo Bronson, y el ministerio es Ministerios Mundiales AVA. Una vez más la dirección. Sí, 2220 de Hilo Bronson, aquí en Kissimmee, y estamos en el suite 5 y 6, y ahí estamos con los servicios los domingos a las 10 de la mañana, y también tenemos, mi iglesia hogar se reúne los martes por la noche a las 7:30, así que cualquier cosita, si usted necesita ayuda, verdaderamente busque ayuda, porque Dios puede traer sanidad a su cuerpo, Dios puede traer restauración total, y que usted pueda perdonar y usted pueda ser sano. ¿Ustedes tienen el Facebook, alguna página web? Sí, estamos en avapeople.com, y entonces en el avapeople.com. Sí, ahí usted puede entrar y puede ver las ministraciones que se hacen, palabra que se ha presentado. Ahí yo he predicado también. Ahí hay varios hermanos que son lindos hermanos para el Señor, que igualmente que yo han recibido libertad y sirven ahora con mucho gozo a nuestro Dios. Avapeople.com. Esa es la página web. Ahora te voy a pedir que ores. Claro que sí. Te voy a pedir que ministres al pueblo, amén. que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Nos quedan algunos pocos minutos, 5 minutos. Okay. Y yo quiero que tengas esa libertad y empieces a orar, porque yo sé que mucha gente ya se ha identificado. Si tú te has identificado y dices, bueno, yo me he identificado con la pastora, me he identificado, y sientes en tu espíritu orar, pues cierra ahí tus ojos que nosotros vamos a orar. Yo le estoy pidiendo a la pastora que ore, desate el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Hoy día, escúchame bien, hoy día tú puedes ser libre. Hoy día las cadenas se pueden romper. Amén. Hoy día, no tiene que ser mañana, no es casualidad que tú has sintonizado, ¿verdad? Y estás viendo este programa. Hoy día tú puedes perdonar. Amén. Mira la importancia, lo relevante que es perdonar. Es dejarlo desnudo a Satanás. Amén. En tu hecho, en tu crisis, ¿verdad? Soltar a la otra persona y soltarte a ti misma. Yo sé que pueden haber cosas, tú me dirás, hermano Marco, pero han habido situaciones fuertes. Usted no sabe lo que me ha pasado. Es posible que yo no lo sepa, pero tú has escuchado el testimonio de la pastora Esther, del apóstol Esther, que también ha sido muy fuerte. Tú has escuchado cómo ella ha abierto su corazón. ¿Tú hubieras podido perdonar? Si tú estuvieras en los zapatos de ella, ¿hubieras podido perdonar? Yo te pregunto, quizás no. Yo no sé qué tan fuerte ha sido, o más o menos,
Pero lo único que te digo es que nosotros venimos de parte de Dios Amén. a provocar esto del Espíritu. Pastor, empieza a orar, por favor. Señor y Padre Santo, en esta mañana, Señor, estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, y nos ponemos en acuerdo, Padre. Sí, Señor. Padre, queremos venir ante tu bendito presencia, reconociendo, Señor, que sin ti Sí, no Señor. somos nada. Sí, Señor, lo Padre. que hemos hecho aquí hoy es para darte gloria y Toda honra la a ti, gloria es Señor, tuya, Padre. Señor. Tú eres el único merecedor, Señor. Señor, Sí, Padre. bendito Y Dios. Padre, te vengo a pedir, Señor, por Sí, este Señor. pueblo, Señor, que quizás algunos estén pasando por situaciones similares, Sí, algunos bendito estén Dios. pasando quizás alguna situación aún hasta peor. Pero Señor. Padre, si nosotros decidimos, Señor, en nuestro corazón verdaderamente dejarte entrar, dejar que seas tú, Padre Santo, el que trabajes con nosotros, Oh, que Dios. sea tu Espíritu Santo, Señor, Sí, el que Señor. cambie y transforme nuestra vida, Señor. Señor. Padre, sabemos que van a haber cambios. Señor, y en este momento yo intercedemos Yes. aquí, Señor, este Sí, grupo Señor. que estamos aquí, Sí, por, Señor. por cada vida que está mirándonos, Señor. Padre, sí, mira Padre amado. esas raíces de amargura, esas sí, raíces Señor. de odio, esa falta de perdón, Señor. Yo te Sí, pido que Señor. tú las arranques En de el su nombre de corazón Jesús. en el nombre poderoso de Jesucristo, Oh, Señor sí, Padre. Señor. Produce Nombre que tiene liberación, todo poder para echar sanidad. fuera demonios, Señor, para Sí, traer Señor. sanidad a nuestra vida, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, yo nombre de declaro Jesús. que toda enfermedad Oh, sí, enviada bendito por el Dios. enemigo, Señor, es anulada, cancelada y sale Cancelada, fuera ahora en el nombre de inoperante, Jesús. en el nombre Yo de declaro, Jesús. Señor, que todo decreto de Sí, muerte Señor. Oh, sobre sí, la Señor. vida ahora se anula, Señor. anula, Y Señor. declaro un Yes. contradecreto de vida, Padre. Vida, Yes, sí, vida Señor. celestial, Padre, en el nombre de Jesús, En el Padre. nombre Te de damos Jesús. gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes un Sí, Señor. propósito Oh, sí, con bendito cada Dios. vida que nos está mirando. Oh, sí, Como Señor. decía el pastor Caseta, no es casualidad Sí, Señor. que estén aquí en este canal hoy. En el nombre de Jesús, yo En el nombre de declaro Jesús. que con la sangre y el poder de Cristo son libres en este día, Yes, Señor. sí, Señor. Trae libertad a tu pueblo, Señor, Rompe las Padre. cadenas. Rompe todo lo que tengas que Ligaduras, romper, cadenas, Padre, para que este pueblo recuerdos. pueda servirte, Señor, Padre. Rencores. Padre, te Oh, pedimos, sí, Señor. Señor, que tú eches fuera de su mente, que tú quites Todo esos odio, expedientes, Señor, venganza. de odio, de venganza, Sí, de Señor. mentiras de Satanás, Padre. Que tú saques ese expediente Oh, y pongas sí, un bendito expediente Dios. nuevo, Señor. Sí, Padre, que Señor. se pueda llenar ese odre nuevo con tu vino Oh, nuevo, yes, sí, Señor, Señor, Padre. un vino En nuevo. el nombre de Jesús, Padre. vino nuevo. Padre, yo te doy gracias porque yo sé Gracias. que hay un pueblo que está escuchando y hay un pueblo que va a Sí, reaccionar, Señor. Padre. Sí, Señor. Ha llegado el tiempo de dejar ir toda esta amargura, todas Sí, Señor. estas cargas, Señor, que solo nos destruyen, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús En te el damos nombre de gloria Jesús. y honra a ti por lo que tú vas a hacer, Oh, Señor. yes. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. Amén y amén. Muchas Dios le gracias bendiga, por haber pastor. estado acá. Dios Gracias te bendiga. a usted De por la verdad que ha sido invitación. una tremenda Amén. bendición tenerte acá. Amén. Gracias, y te pastor. felicitamos Gracias, por pastor. obedecer a Dios, Amén. por perdonar. Amén. Eres un ejemplo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Señor. Gracias. Amén. Muy bien, y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Esperamos Amén. que este programa haya sido de mucha bendición para Amén. tu vida. Dios te bendiga.